Tal vez hoy no tienes fuerzas para rezar, pero Dios sigue escuchándote. Sientes que hay algo invisible que te detiene, como si estuvieras atado por hilos que no puedes ver, pero sí sufrir. A veces no es el cansancio físico ni el dolor evidente. Es esa sombra silenciosa que se arrastra por dentro, que roba la paz, la esperanza, los sueños. Maldiciones no siempre vienen con palabras. A veces vienen con silencios, con heridas no cerradas, con cadenas heredadas que necesitan ser rotas en el espíritu. Pero hay salmos que abren los cielos, que rasgan lo oscuro, que desatan lo que parecía imposible. Dios no quiere verte atado. No te creó para vivir bajo el peso de lo que otros dijeron, ni para cargar el dolor que no te pertenece. Él quiere liberarte con su palabra viva, con su aliento eterno, con su fuego de amor que no deja nada impuro de pie. En este camino sagrado que recorreremos hoy, hay versos que son espadas y promesas que son llaves. Salmos que no solo consuelan, salmos que rompen y sanan, que destruyen lo oculto y despiertan lo que estaba dormido. Quédate hasta el final, porque esta no es solo una oración poderosa, es un clamor de liberación. Hoy el cielo te hablará con voz de victoria, y si escuchas con fe, algo profundo puede romperse. Suscríbete si deseas orar con nosotros y vivir cada día en la presencia de Dios. Bienvenido al canal Camino de lo Sagrado. A veces, lo que necesitas no es una explicación, sino una presencia. El primer salmo que se revelará hoy es como una fortaleza celestial, el Salmo 91, conocido por muchos, pero entendido por pocos. Este salmo no es solo un refugio, es una declaración de guerra espiritual contra toda maldición que quiera tocar tu vida. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No es poesía, es protección, es pacto. Es refugio sagrado donde nada impuro puede permanecer. Cuando lo declaras con fe, cada palabra se convierte en muro contra el mal, contra el miedo, contra la ansiedad que te paraliza por las noches. Este es un salmo para leer en voz alta cuando sientas que hay una oscuridad que no puedes nombrar, cuando las puertas se cierran sin razón, cuando los sueños se estancan sin explicación. Porque hay veces en que no son casualidades, son ataques invisibles. Y Dios te da su escudo de palabras para que ningún dardo llegue a ti. En este salmo se esconden promesas que liberan. No temerás al terror nocturno, ni a pestilencia que ande en oscuridad. Estas no son solo frases bonitas, son decretos del cielo, son códigos divinos que activan protección, que limpian la atmósfera espiritual de tu hogar, que restauran la paz en tu alma. Si estás luchando contra pensamientos que no entiendes, si has sentido opresión en la noche, si tus hijos han tenido miedo sin motivo, este salmo es tu refugio. Hay quienes han vivido años bajo el peso de maldiciones generacionales sin saberlo. Repeticiones de dolor, de pérdidas, de ruina, de enfermedad, de traición. Pero la palabra de Dios no se detiene ante la historia familiar. La corta, la quema, la purifica. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Ese verso no se refiere a alguien más, se refiere a ti si hoy decides confiar. Lee el Salmo 91 cada noche como oración para dormir tranquilo, pero también como espada contra todo lo que intente robar tu descanso. Porque cuando el alma reposa en Dios, ninguna maldición puede operar. El miedo se va, la ansiedad pierde fuerza, y lo que parecía estancado comienza a fluir. Este es un salmo para los que necesitan un milagro silencioso, pero urgente. Si esta palabra tocó tu corazón, escribe en los comentarios refugio, porque donde está Dios, nada puede hacer el mal. Hay palabras que abren puertas, pero hay salmos que abren los cielos. El segundo salmo que hoy se presenta como espada de liberación
es el Salmo 35, un clamor que nace del alma herida pero valiente. Este salmo no fue escrito desde la comodidad, sino desde el conflicto, desde la injusticia, desde la persecución invisible. Es la voz del que ya no tiene fuerzas para luchar, pero aún cree que Dios pelea por él. Contiende, oh Señor, con los que contra mí contienden, pelea contra los que me combaten. Este no es un lamento, es una batalla espiritual. ¿Cuántas veces te has sentido así, acusado sin razón, malinterpretado, herido por palabras que no dijiste, afectado por traiciones que no merecías? Hay momentos en que el alma se desgasta tratando de entender por qué, pero no es tu mente quien debe responder, es Dios quien debe intervenir. Y el Salmo 35 es una forma de decir: Señor, ya no puedo, pelea tú por mí. Esa oración sencilla puede romper cadenas invisibles. Este salmo tiene el poder de desenmascarar lo oculto, de revelar intenciones, de exponer la maldad que se disfraza de amistad. Cuando dices, haz retroceder a los que buscan mi mal, no estás deseando venganza, estás pidiendo justicia divina, estás soltando el peso de tus manos para dejarlo en las de Dios. Porque hay guerras que no se ganan discutiendo, ni probando nada, sino confiando en que el cielo ve todo y actúa en su tiempo perfecto. Si has sentido que todo se vuelve en tu contra sin razón, si tu nombre ha sido manchado por mentiras, si tus relaciones se han quebrado sin explicación, este salmo es tu refugio. El alma cansada no necesita venganza, necesita vindicación, necesita ver que Dios aún defiende a los suyos, que Él se pone de pie cuando el justo es herido, que Él no olvida ni una lágrima derramada en silencio. Cuando recitas el Salmo 35 en voz alta, el ambiente cambia, las atmósferas se limpian, lo que estaba atado comienza a aflojarse. Este es un salmo para quienes están atravesando conflictos espirituales, familiares o laborales, sin comprender por qué. Pero también es un salmo para quienes desean paz, no explicaciones, porque el alma que suelta el juicio a Dios encuentra descanso. Sea mi alma alegre en el Señor, se regocijará en su salvación. No es el grito de la victoria humana, es la alabanza de quien fue defendido por el cielo. Esa alegría no viene de ver a otros caer, sino de saber que Dios levantó al que fue humillado. El salmo comienza en guerra, pero termina en gratitud. Y ese es el milagro, cuando Dios transforma la herida en testimonio. A veces, el alma no necesita oír una promesa, necesita habitar en ella. El tercer salmo que ilumina este camino de liberación es el Salmo 27, un canto de confianza en medio del asedio. No fue escrito cuando todo estaba en calma, sino cuando la vida temblaba. David no dijo, Jehová es mi luz, porque el sol brillaba, sino porque todo a su alrededor estaba oscuro. Este salmo no es una poesía de paz, es una declaración de fe temblorosa, pero firme. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? A veces la fe no elimina el miedo, lo enfrenta. ¿Cuántas veces has estado rodeado de dudas, de amenazas invisibles, de voces que te dicen que no vas a salir? El Salmo 27 habla a esas noches donde no se ve salida, pero aún queda una oración encendida. Este salmo es para quienes han vivido bajo la sospecha, la presión, la inseguridad, y han tenido que decirse a sí mismos, Dios no me va a dejar. No es optimismo, es fe sin maquillaje, fe nacida de la desesperación. Aquí el alma se aferra a una sola cosa. Una cosa he demandado al Señor, y esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida. No se trata de un templo físico, se trata de habitar en la presencia, de vivir con el corazón escondido en Dios, de hacer de la oración tu morada, de encontrar descanso en lo eterno cuando lo terrenal te sacude.
Este es el refugio donde ninguna maldición puede entrar. El Salmo no niega la guerra, la reconoce. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Hay algo poderoso en esta frase. No es que no hay enemigos, es que no tienen poder sobre ti. Porque el alma que confía no depende de las circunstancias, sino de una presencia, de una mano invisible que sostiene incluso cuando todo parece caer. A veces, las maldiciones se disfrazan de voces internas. No lo vas a lograr. Eres como tu padre, nunca cambiarás, siempre será igual. Pero el Salmo 27 es el grito del alma que decide creer otra voz. Una voz que dice, mi cabeza será levantada sobre mis enemigos. Una voz que afirma lo que aún no ve. Porque la fe no se basa en el presente, se alimenta de lo eterno. Este es un salmo para orar en los días de confusión, de silencio, de ataques sin nombre. Pero sobre todo, es un salmo para esperar. Aguarda al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. No dice lucha más, ni haz más. Dice espera, porque la espera en Dios no es pasiva. Es confianza activa, es preparar el alma para el milagro que ya viene. Y cuando esa espera es sincera, el milagro no siempre llega como lo imaginaste, pero siempre llega como lo necesitas. Porque el Dios del Salmo 27 no abandona a quien lo busca con el corazón en pedazos, pero con fe aún viva. Hay cadenas que no se ven, pero se sienten en el alma como un peso antiguo. A veces cargas cosas que no te pertenecen. Heridas que no viviste, palabras que no dijiste, errores que no cometiste, pero ahí están, pegadas al alma como una sombra que no se va. Esa es la raíz de muchas maldiciones, la repetición silenciosa del dolor no sanado, y mientras no se rompa en lo invisible, seguirá afectando lo visible, las relaciones, los sueños, la paz interior. Por eso, estos salmos no son solo oraciones, son herramientas de guerra. Cuando repites el Salmo 91, no estás solo buscando protección, estás activando una cobertura que desarma todo plan del enemigo. Cuando clamas el Salmo 35, no estás deseando justicia humana, estás soltando el juicio en manos del cielo. Y cuando te refugias en el Salmo 27, no estás escapando, estás habitando en una promesa que sostiene incluso cuando todo tiembla. Esos tres salmos juntos forman un escudo espiritual que rompe cadenas silenciosas. Pero también hay algo más profundo que sucede. El alma empieza a recordar quién es, porque las maldiciones buscan eso. Que olvides tu identidad, que creas que fuiste creado para sufrir, que aceptes como normal lo que el cielo nunca quiso para ti. Pero cuando habitas en la palabra, algo despierta, algo se levanta. La fe empieza a respirar, y donde antes había resignación, ahora hay clamor. Quizá vienes de una familia donde todo se repite, divorcios, ruina, enfermedades, pérdidas repentinas, traiciones. Nada parece estable, todo se cae. Pero hoy no estás aquí para repetir historias, estás aquí para escribir un nuevo capítulo, no con tus fuerzas, sino con las promesas de Dios, porque su palabra no se hereda, se activa. Y cuando decides romper con el pasado en el nombre de aquel que te dio vida, los cielos responden. Tal vez nadie en tu historia oró por liberación. Tal vez eres el primero que se atreve a decir hasta aquí, y aunque te sientas pequeño, estás haciendo temblar estructuras espirituales antiguas. Porque Dios no necesita multitudes, necesita corazones rendidos, almas que digan, haz conmigo lo que otros no se atrevieron a pedir, y cuando eso sucede, la atmósfera cambia, el ciclo se rompe, el milagro comienza. La fe no es solo creer, es resistir, es declarar lo contrario a lo que ves, es hablar de paz mientras todo duele.
es alabar mientras todo se cae, porque ahí es donde Dios actúa, no en la lógica, sino en la entrega. Y estos salmos son entrega pura, son clamor en forma de verso, son llanto transformado en palabra viva, y esa palabra está obrando en ti, ahora mismo. No es casualidad que estés escuchando esto hoy. Tal vez tu alma pidió auxilio sin palabras, y el cielo respondió con salmos. No los repitas como fórmula, háblalos como quien suplica desde el alma, porque la liberación no viene por emoción, sino por rendición. Y rendirse también es una forma de victoria. Cuando la palabra entra, lo que estaba oculto comienza a salir. No siempre sentimos el momento exacto en que el alma se libera. A veces no hay lágrimas, ni estremecimientos, ni señales visibles, pero algo dentro se acomoda. Algo que estaba fuera de lugar regresa a su centro. Y eso sucede cuando la palabra de Dios no es solo leída, sino creída. Cuando los salmos no se recitan como poesía, sino como clamor. Ahí es donde el milagro empieza, aunque no lo sientas. El alma es un lugar profundo, tan profundo que ni tú sabes lo que guarda. Pero Dios sí. Y su palabra, cuando entra, comienza a alumbrar rincones que ni sabías que estaban oscuros. Esa es la obra silenciosa del Espíritu. No viene con gritos, viene con verdad. Y la verdad, aunque duela, libera. Por eso, los salmos son más que versos, son lámparas encendidas en medio del caos interno. Hay heridas que llevas desde niño, palabras que te marcaron, fracasos que se convirtieron en tu identidad, y creíste que eso eras tú, la torpeza, el rechazo, la culpa. Pero cuando dices, el Señor es mi luz y mi salvación, algo se rompe, porque te estás hablando a ti mismo como Dios te ve, no como el mundo te nombró. Y en ese momento, la identidad verdadera comienza a despertar. También hay pensamientos que no son tuyos, ideas que llegaron como semillas de miedo, de duda, de desesperanza. Y tú las regaste sin darte cuenta hasta que se convirtieron en raíces. Pero el Salmo 35 dice, que se avergüencen y sean confundidos los que buscan mi vida. No es solo un deseo, es una confrontación. Es decirle al mal, no tienes más autoridad aquí. Y eso, dicho con fe, limpia el pensamiento. Hay noches en las que todo se agita, sueños que se repiten, inquietud sin causa, sensaciones extrañas y no sabes por qué. Pero el Salmo 91 te responde, no temerás al terror nocturno. Porque sí, hay presencias que perturban, pero también hay ángeles que protegen. Y cuando habitas en la sombra del Altísimo, no hay sombra humana ni espiritual que pueda tocarte. La palabra es espada, pero también es bálsamo. Corta lo que daña, pero sana lo que duele. Y por eso, repetir estos salmos no es una rutina, es una cirugía del alma. Lentamente lo que antes dominaba comienza a soltarse. Lo que antes te oprimía ya no tiene fuerza. Y sin darte cuenta, estás respirando diferente, pensando distinto, viviendo más ligero, porque el alma liberada también se hace más liviana. No busques una señal espectacular, busca el silencio después de la tormenta, porque ahí habita Dios. Y si hoy estás escuchando esto con el corazón abierto, ya estás en proceso de liberación. La luz ya entró, la promesa ya fue activada. Lo que estaba en sombras está siendo revelado, y todo lo que no venía de Dios ya no tiene poder sobre ti. Hay milagros que no comienzan afuera, comienzan en el pensamiento. Cuando la maldición se rompe, lo primero que cambia no es lo que ves, es lo que crees. Empiezas a cuestionar patrones que antes aceptabas, empiezas a discernir lo que antes tolerabas. Y eso ya es un milagro, porque el alma que despierta ya no se deja encadenar, no se conforma con sobrevivir,
Empieza a anhelar lo que el cielo prometió, y ese anhelo es la señal de que el Espíritu está obrando dentro de ti. No siempre es un cambio inmediato. A veces es como una semilla que germina en el silencio. Pero si prestas atención, verás los frutos. Esa conversación que antes te hería ya no tiene poder sobre ti. Esa ansiedad que te despertaba empieza a perder su voz. Ese ciclo de ruina que se repetía comienza a quebrarse. No porque tú luchaste más, sino porque dejaste que Dios lo hiciera. Hay una diferencia profunda entre el alma atada y el alma en proceso de libertad. La atada reacciona, la libre discierne, la atada repite, la libre renuncia. Y esos pequeños cambios, decisiones internas, pensamientos nuevos, actos de fe, son las primeras huellas del milagro. Porque Dios no siempre empieza sanando lo que duele. A veces comienza revelando lo que envenena. El Salmo 27 lo anticipa cuando dice: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. No dice que el ejército desaparece, sino que el temor pierde su trono. Ese es uno de los mayores milagros. Cuando el miedo ya no dirige tus pasos, cuando la amenaza ya no paraliza tus planes, cuando puedes respirar en paz, incluso sin que todo haya cambiado afuera, porque adentro algo ya cambió. También empieza a brotar una fuerza que no sabías que tenías, una voluntad de orar, aún sin palabras, una necesidad de limpiar tu casa, tu mente, tus relaciones. Esa purificación interior no viene de ti, viene de lo alto. Es el Espíritu Santo moviendo todo lo que ya no tiene espacio en tu vida. Porque cuando Dios entra con su palabra, lo que no es suyo se va. Quizás comiences a notar que ya no tienes miedo a estar solo, o que ya no necesitas agradar a todos, o que empiezas a decir no donde antes callabas. Eso también es milagro, porque el alma libre recupera su voz, y la voz restaurada proclama vida. Aún sin darse cuenta, empieza a bendecir, a sembrar paz, a hablar con fe, y esa es una de las señales más poderosas de una liberación auténtica. Recuerda, el milagro no siempre es un evento. Muchas veces es un proceso donde el alma deja de ser esclava del pasado y empieza a caminar hacia lo que Dios preparó. Y si hoy sientes que algo se está moviendo en lo profundo, no lo ignores. Es la señal de que el cielo está obrando. Y nada volverá a ser igual. Hay momentos en que no cambia tu entorno, pero cambias tú, y eso lo cambia todo. La verdadera señal de que una maldición se rompió no siempre es un milagro visible. A veces es una paz nueva al despertar, una decisión que antes postergabas y hoy tomas con firmeza, una conversación que sanas, una relación que eliges cortar. Porque cuando Dios comienza a liberar el alma, también comienza a ordenar tu vida. Y lo que antes tolerabas ya no tiene lugar. Lo que antes aceptabas como normal ya no cabe en tu espíritu. La palabra, cuando entra con poder, sacude no solo lo interno, también lo externo. Y sin darte cuenta, empiezas a cambiar de camino, a mirar diferente, a relacionarte con nuevos ojos. Porque la libertad espiritual no es un escape, es una restauración. Y cuando el alma se sana, empieza a elegir lo que le hace bien, ya no por miedo, sino por amor, ya no por culpa, sino por dignidad celestial. Las personas que te rodean también lo perciben. Algunos se alejarán, no porque los rechaces, sino porque ya no vibras igual. Otros llegarán, atraídos por la luz que ahora emana de ti. Y eso también es parte del milagro. Ver cómo tu atmósfera cambia, cómo tus decisiones comienzan a tener otro peso, cómo tus palabras ya no salen desde el dolor, sino desde la fe. Eso es una nueva etapa espiritual. A veces también viene una soledad sagrada, una etapa de poda, donde Dios corta lo que ya no edifica,
donde los viejos patrones se caen, y aunque al principio duela, luego agradeces, porque esa soledad no es abandono, es preparación, es Dios apartándote para algo mayor, porque todo lo que Él libera también lo consagra, y tu vida empieza a ser terreno fértil para su presencia, empiezas a ver señales pequeñas, una oportunidad que se abre, una respuesta inesperada, un peligro que evitaste sin saber. El favor de Dios comienza a rodearte como escudo, no porque seas perfecto, sino porque has rendido el alma, has entregado las cadenas, has dicho sí a la transformación, y ese sí tiene poder en el cielo, porque Dios honra a quien se entrega por completo. Los salmos que antes repetías por necesidad, ahora se vuelven gratitud. Los versos que antes eran clamor, ahora son testimonio. Y eso es lo más hermoso de la libertad, que transforma el grito en alabanza. No porque todo esté resuelto, sino porque tu fe ya no depende de lo visible. Depende de la verdad eterna que habita en ti. Y esa verdad ya está haciendo su obra. Quizá aún habrá pruebas, momentos de duda, días grises, pero ya no estás solo, ya no caminas sin palabra. Ahora llevas dentro el eco de salmos que te sostienen, palabras que no solo te acompañan, te levantan, y cada paso que das ahora lleva una huella nueva, la del alma que fue tocada por Dios, y decidió no volver atrás. Hay batallas que se ganan cuando dejas de pelear y comienzas a confiar. Después de haber clamado con los salmos, después de haber soltado las cadenas que ataban tu alma en lo invisible, llega el momento más profundo, rendirse. Pero rendirse no como derrota, sino como consagración, como quien se entrega por completo a un amor que lo sana, lo restaura y lo vuelve a levantar, porque lo que no se entrega no se transforma. Y Dios solo puede liberar lo que tú le das. Quizá aún hay cosas que no entiendes, ciclos que aún no se cierran, situaciones que siguen sin resolverse, pero hoy no estás en el mismo lugar. Hoy tu alma ya no está atada por la desesperanza, ya no camina en círculos interiores. Ahora camina en dirección a la luz, porque una vez que la palabra entra, el alma ya no puede volver a lo mismo. Ya no se conforma con menos que la plenitud de Dios. Este es el momento de abrir el corazón como nunca antes. No para pedir algo más, sino para ofrecer tu historia, tus miedos, tus heridas, tus anhelos. Porque cuando te entregas sin reservas, cuando dices, Señor, aquí estoy, sin máscaras ni excusas, el cielo se abre. La presencia de Dios desciende como un susurro, como un abrazo que no se ve, pero lo cambia todo. Tal vez hay lágrimas que todavía no salieron, decepciones que sigues cargando, dolencias que el alma arrastra en silencio. Pero hoy puedes decir, ya no camino solo, ya no estoy bajo ninguna maldición, porque la voz que habló a través del Salmo 91, del 35 y del 27, también te habla a ti y te dice que eres amado, que eres libre, que eres llamado para cosas mayores. Este es un buen momento para cerrar los ojos y respirar hondo, sentir el peso de lo que ya soltaste, reconocer la suavidad de una paz nueva que tal vez no puedas explicar, pero sabes que está ahí. Porque la paz verdadera no siempre grita, a veces solo habita. Y cuando Dios habita, todo empieza a florecer, incluso en medio del desierto. Y si aún hay batallas por pelear, las pelearás distinto. No con las armas del miedo, sino con la armadura de la fe. No con ansiedad, sino con descanso. Porque ya no estás en guerra con tu pasado. Estás en pacto con tu futuro. Y ese futuro ya está siendo escrito por la mano del Padre, que no abandona, que no se olvida, que siempre llega a tiempo. Prepara tu corazón. La oración que sigue no es una repetición, es un acto de fe, un clamor del alma liberada que ahora se postra no por debilidad, sino por amor.
porque cuando entiendes cuánto has sido cuidado, lo único que queda es agradecer, rendirse y confiar. Señor, Dios mío y Padre, vengo ante ti con el alma desnuda. Ya no hay máscaras ni defensas, solo este corazón que necesita descanso, liberación y un milagro que solo tú puedes dar. Me postro delante de tu presencia santa sabiendo que no tengo fuerza, pero que tú tienes poder, que no tengo méritos, pero que tu amor me alcanza. Y eso me basta, Padre, eso me sostiene. Hoy te entrego todo lo que me ataba, maldiciones heredadas, palabras que me marcaron, pensamientos que no venían de ti. Hoy lo rindo todo. No quiero seguir cargando con dolores que no entiendo, con patrones que se repiten, con sombras que me siguen. Jesús, toca donde nadie más puede llegar. Rompe lo que mis palabras no alcanzan. Libérame de todo lo que me impide avanzar. Padre de amor y misericordia, limpia mi historia con tu luz. Purifica mi linaje, lava con tu sangre lo que mis generaciones no sanaron. Haz de mí un punto de quiebre espiritual, que a partir de hoy algo nuevo comience, que los ciclos de ruina, de miedo, de enfermedad y confusión sean detenidos por tu mano poderosa, que mi alma entre en una nueva estación bajo tu cobertura. Declaro con fe tu palabra sobre mí. Me escondo en el Salmo 91, me fortalezco en el clamor del Salmo 35 y me sostengo en la esperanza del Salmo 27. Que estos versos no sean solo letras, que sean espada, escudo y luz en mi camino. Que cada palabra liberada hoy tenga eco en el cielo y raíz en mi alma. Que el enemigo no tenga más acceso. Que mi mente sea renovada, que mi espíritu sea restaurado. Te pido, Señor, que sanes mi interior, que restaures mi casa, que protejas a mis hijos, a mi mente, a mi propósito. Rompe toda palabra maldita, todo juicio, todo pacto que no venga de ti. Quiebra lo que se levantó en mi contra. Y si algo dentro de mí estaba dormido, despiértalo con tu fuego. Sopla vida donde había muerte, sopla paz donde había caos, sopla luz donde había oscuridad. Jesús, si aún hay cadenas, rómpelas, si aún hay heridas, sáname, si aún hay temores, disuélvelos con tu amor. Te lo entrego todo, incluso lo que no sé cómo nombrar, incluso lo que aún me duele aceptar. Toma mis cargas, Señor, y dame descanso en tu paz. Que mi vida sea ahora un altar encendido para ti, que lo que el enemigo quiso destruir sea lo que tú uses para manifestar tu gloria. Aquí estoy, Dios. Aunque no tenga palabras, mi alma te escucha. Recíbeme como soy. Haz conmigo lo que tú quieras, porque sé que lo que tú haces siempre es bueno, siempre es perfecto, siempre es eterno. Amén. No siempre sabrás cuándo sucedió el milagro, pero sí sabrás que ya no eres el mismo. Después de orar con el alma abierta, después de clamar con fe verdadera, hay un momento donde el silencio lo dice todo. Un momento donde el alma no necesita explicar, solo descansar. Y tal vez ese sea el mayor milagro de todos. Sentir que algo se acomodó, que algo se soltó, que lo que te oprimía ya no tiene lugar. Ese es el susurro de Dios que te dice: te escuché, ya estoy obrando. No busques señales grandiosas, escucha tu interior. ¿Sientes paz donde antes había peso? ¿Sientes claridad donde había confusión? ¿Sientes fuerza donde solo había cansancio? Entonces, no lo dudes. Algo fue roto, algo fue restaurado, y aunque no lo veas todavía con tus ojos, tu espíritu ya lo sabe, porque lo espiritual siempre sucede antes que lo natural. Hoy has caminado por un sendero de salmos que no solo se leyeron, se vivieron, que no solo se proclamaron, se encarnaron en ti. Has hecho guerra espiritual con palabras que salieron del corazón de Dios. Has limpiado el camino con verdad. Has abierto la puerta a una nueva estación, una estación donde la maldición ya no tiene poder, porque el alma eligió la libertad, y esa libertad trae consigo decisiones nuevas, actos de fe,
pasos que no habías dado, porque quien ha sido tocado por Dios ya no puede quedarse quieto. Algo dentro te llama a vivir distinto, a caminar con otra perspectiva, a construir con otra esperanza, porque ya no vives desde la herida, sino desde la promesa. Y eso, amado alma, lo cambia todo. Permanece en esta presencia. Repite estos salmos cuando sientas debilidad. Háblalos como quien enciende una lámpara en la noche, porque cada vez que pronuncias la palabra con fe, el cielo responde. Cada vez que oras desde el alma, algo se mueve en lo eterno. No dejes que el mundo apague lo que hoy fue encendido. Guarda esta llama, protégela, aliméntala con verdad. Y si esta oración tocó tu espíritu, escribe en los comentarios una sola palabra: libre. Porque esa es la identidad que Dios habló sobre ti hoy, y nadie podrá quitártela. Comparte esta oración con quien más lo necesite. Y acompáñanos cada día aquí, en el camino de lo sagrado. Suscríbete si deseas seguir orando con nosotros y vivir bajo la sombra del Altísimo.